Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai, Bashem Rahakudash. Doy honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedro Molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre cómo es posible que en estos de los últimos días, viendo todo que está pasando y viendo cómo se está cumpliendo, que se están cumpliendo las profecías exactamente de la manera como nuestros apóstoles y ancianos nos han estado profetizando que se iban a cumplir, cómo es que todavía hay israelitas que no lo pueden ver, que no lo pueden entender, que no lo pueden recibir. Viendo, por ejemplo, cómo Esaú Edom está a punto de implementar la marca, cuál es el chip, tecnología implantable. Ok, por ejemplo, un ejemplo. Ok, y pues la respuesta es, es plana y evidente en las escrituras, según el propósito del Señor, según la profecía de Zacarías de los 2 tercios, man. Ok, que ciertos de los 2 tercios y no van a ser israelitas que entienden que son israelitas, man, pero igualmente como está escrito, no todo Israel es el Israel de Dios, y no todos que claman al nombre del Señor en estos últimos días van a ser salvos, ¿no? Entonces vamos a comenzar aquí en Romanos 11:7, que pues Israel no ha obtenido lo que busca, pero la elección la ha obtenido y los demás fueron cegados. ¿Y qué es lo que busca Israel? ¿Qué es lo que busca Israel? Respuestas, man. Salvación, entendimiento, okay, soluciones, las respuestas de las preguntas de la vida, you know, qué es el propósito de la vida, que estos son los últimos días, cómo podemos ser salvos, existe Dios, que estas son las cosas que se preguntan en el mundo, pero dentro de Israel, ¿qué es lo que busca Israel? Profecía, entendimiento, sabiduría, salvación, y también para muchos en Israel, vanagloria, estatus, fama, riquezas, okay, que son vanidades en este mundo. Okay, pero entendimiento primariamente, man, y salvación. Pero dice, la elección la ha obtenido, los demás fueron cegados. Solo la elección de la nación de Israel ha obtenido el entendimiento de las escrituras y especialmente de las profecías en estos últimos días. Dice, según está escrito, Dios les ha dado espíritu de sueño, ojos para que no vean y oídos para que no oigan, hasta el día de hoy. Man. Muchos israelitas están dormidos, man. Están por el Espíritu del Señor cegados a la verdad, cegados a el entendimiento verdadero y correcto de la doctrina pura y de las profecías. Ok, es así de plano, man. El Señor no quiere salvar a todos ahorita. Ahora sí, últimamente todo Israel será salvo en el reino, cuando por medio de la elección los 2 tercios regresen por medio en forma de bebés de la elección. Okay. Igualmente recibiendo las leyes programadas en sus espíritus, siendo perfectos y por un tiempo viviendo con esas memorias y humillación. Pero inevitablemente todo Israel va a estar viviendo en paz, man, en armonía, en perfección, man, en justicia. Okay. Pero eso se cumplirá en el reino. Okay. Última escritura dice Mateo 13:10. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Y aunque los discípulos comúnmente le tenían que preguntar el sentido de sus parábolas, de sus enseñanzas, de sus misterios, y Yahushua, se les explicaba el sentido de sus parábolas. Una de las razones por qué estuvo hablando en parábolas a Israel era por razón, dice, me perdí un poco, dice, era por razón de causar
a los misterios ser conocidos por el electo. ¿Okay? En código fueron dicho muchas cosas y misterios para que solo la elección la pudiera recibir y entender. Igual como en estos días, man. Aunque planamente por el Espíritu, empezando con nuestros apóstoles, hemos estado profetizando, correctamente de los eventos que estamos viviendo. Solo la elección lo ha podido recibir y entender, man. Esto es por obra del Señor. Porque al que tiene se le dará, y le sobrará, el que ha obtenido el entendimiento, la sabiduría, se le dará más. Por eso, por el Espíritu, hemos sido aumentados, man, en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento, en fe. Dice, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso estamos viendo estos otros grupos, ¿cuál es la palabra? Siendo reducidos en el Espíritu. Dice, y siendo, exponidos, man, en muchos casos de ser fraudes. Dice, por tanto, les hablo por parábolas. Man, porque acabé de ver un video de este grupo, ISUPK, en donde planamente, el Yahana Jr., el que se parece exactamente como, el líder de ese grupo, con los lentes de sol, dentro del edificio, y nos estuvo diciendo de cómo, la iglesia, la iglesia de los israelitas, en solo 10 años han colectado $800 billones y no han hecho nada para las comunidades. Dijo, si les hubieran dado ese dinero a Yahana, les enseñaría cómo bueno hiciera para las comunidades. Pero vamos a continuar, man, la voy a dejar ahí. Por tanto, les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y para los que piensen que eso es injusto, man, si en parábola no pudieron entender lo que el Señor estaba diciendo, los que no fueron parte de la lección, porque sí hubieron ciertos que eran parte de la lección, que aunque no estuvieron entendiendo, todavía estuvieron siguiendo al Señor porque tenían fe que Él era el Mesías, man, y inevitablemente recibieron el entendimiento. Dice, pero en estos últimos de los últimos días, nada es dicho en parábola, todo es dicho planamente, porque el Señor nos ha dado el entendimiento de la palabra, de las profecías, man. Y les salimos y les decimos planamente, que la marca es el Chel, por ejemplo. Porque cuando los apóstoles, cuando los profetas estuvieron recibiendo las visiones de estas cosas que se iban a ver en los últimos días, era distantemente en el futuro y no tenían las palabras para explicar estas cosas. Y las explicaron en las frases que, eran comunes en esos tiempos. Pero en estos días, hablando planamente, viendo que todavía hay, israelitas que no lo pueden recibir y entender, pues planamente se cumple lo que dijo el Señor, que Él mismo los ha cegado, man. Y aunque se les diga planamente, al fin del día nada puede sobrepoderarse, nada puede sobrepoderar la obra del Señor en causar a estos individuos ser cegados, man. Dice, y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, oyendo oiréis y no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha enfadado, sus oídos se han torcido para oír y sus ojos han cerrado. Y esto lo vemos también con israelitas comunes que vemos cada día en nuestras vidas, man, en las calles, cuando salimos a profetizar. No sea que en algún momento vean con sus ojos y oigan con sus oídos y comprendan con su corazón y se conviertan y los sane. Entonces, por esta misma razón, el Señor los ha cegado para que no se conviertan y para que no sean sanados y para que no sean salvados. Porque se tiene que cumplir la profecía
de Zacarías de los dos tercios. Y al fin del día, porque igualmente esos mismos tienen que ser juzgados, man, por sus rebeliones. ¿Ok? Y purificados en el fuego, literal. ¿Ok? Pero todo es balanceado porque de nuevo regresarán en el reino, como bebés. Dice más: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Entonces esta es una de las muchas razones por qué deberíamos de continuar dando la gloria, honra y alabanza y gracias a Yahweh Bashem Shai, porque hemos sido bendecidos en poder ver esto, en poder oír y recibir y entenderlo, y dados el privilegio de poder salir a las calles y profetizar y hacer la obra del Señor, man. Es un gran privilegio ser un siervo del Señor, man, y un profeta. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Los profetas que estuvieron antes de nosotros, que profetizaron contra grandes reinos y imperios de guerra y de pestilencia y de destrucción, desearon ver esas mismas cosas. Desearon ver el cumplimiento de las profecías de los últimos días. Desearon ver las señales en el cielo del regreso eminente de nuestro Señor, incluso los ovnis. Okay. Dice, y no lo vieron, y para oír las cosas que oéis y no las habéis oído. Entonces, man, somos extremadamente bendecidos, man, bienaventurados por poder entender todo esto en la presencia de nuestra gente que el Señor ha cegado, man. Gran razón también para mantenernos humildes, porque todo esto es por obras del Señor y no de nuestras propias obras o propia voluntad, porque no hay voluntad propia al final del día. Ok, pero esa es una lección para otro día. Espero que fueron edificados. De nuevo, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahushua. Shalom.